Buenas tardes a todos los alumnos de primero de secundaria del Instituto Sobani. Este es un video que se graba para la clase de historia, reitero, de primero de secundaria. Saludo a todos mis alumnos, espero que todos estén bien de salud, ellos y sus familias, y que hayan tomado sus precauciones necesarias para la contingencia del coronavirus que nos ha obligado a permanecer en casa durante esta cuarentena. Vamos a hablar en este video del tema de las pandemias, un tema muy ad hoc en este momento, dadas las circunstancias. Finalmente, la historia da cuenta de los hechos que han ocurrido en el pasado para poder entender el presente y corregir el futuro. La primera noticia que les tengo es que las pandemias han existido en la historia de la humanidad. Están registradas en la Biblia misma y han ocurrido durante toda la historia de la humanidad. La primera noticia que tengo para ustedes es que no es la primera ni la última pandemia que vamos a vivir nosotros o o la humanidad en general. La otra noticia que les tengo es que muchas de las medidas que estamos tomando ahorita frente al coronavirus tienen sus antecedentes muy remotos. Realmente estamos tomando medidas tan eficaces y tan añejas que se aplicaron prácticamente en la Edad Media. Estoy hablando prácticamente de los controles sanitarios y de la cuarentena precisamente. Los controles sanitarios se aplicaron por primera vez en las grandes ciudades de Europa como Florencia en el siglo XIV. Y la cuarentena, es decir, aislar, primero detectar a los enfermos en la entrada de las grandes ciudades y después, posteriormente, aislarlos por 40 días para darles tratamiento y no permitir la propagación. Esto se aplicó prácticamente, se aplicó debido a la peste negra que apareció en el siglo XIV, 1347 para ser más precisos. ¿Qué era la peste negra? Es lo que ahora conocemos como la peste bubónica, o por lo menos tenía las mismas características. Una enfermedad que ataca prácticamente la inflamación en las axilas y los ganglios, en las extremidades y posteriormente en todo el cuerpo. Un enfermo de la peste negra en la Edad Media, siglo XIV, se enfermaba y moría a los 3 días. Una de las características que tenía esa enfermedad es que era extremadamente dolorosa y cuando las inflamaciones supuraban, o sea, se rompían, olían bastante mal. Entonces se creía en ese momento que la peste negra se transmitía a través del viento, en el aire, como ahora se transmiten los bacilos o los virus, perdón. La peste negra tiene su origen en un bacilo que se propagó en la Edad Media a través de la rata negra, o mejor dicho, las pulgas de la rata negra. Hay que tomar en cuenta que en la Edad Media las ratas negras convivían con la población de manera más común que ahora. Había mucho más y la gente las veía normal, es decir, no las toleraba, pero tampoco se pasaba el tiempo matándolas con palos o alejándolas. Por tanto, las casas en la Edad Media estaban infestadas de ratas, con las cuales vivían en la madera, en los hoyos en las paredes, en los graneros. Y hablando, por ejemplo, de los estratos o las clases bajas o campesinas, los graneros estaban a un lado de las habitaciones de las casas de los campesinos, o muchas veces la casa estaba dentro de los graneros de los campesinos. Por tanto, no es muy asombroso pensar que la rata negra o transmitía la peste negra, ¿sí? O mejor dicho, las pulgas de la rata negra. Pero esto se supo posteriormente,
al inicio, en 1347, se detectó que la peste negra empezaba a transmitirse a través de los viajes de barcos comerciales de puertos de Asia Menor, donde se empezó a transmitir de un animal, una marmota, la marmota mongólica que vive, que vive o vivía en la zona que ahora conocemos como Unión Soviética. Se transmite de la marmota a otros animales hasta llegar finalmente a los hombres. Me regreso a los barcos comerciales que iban de puertos en puerto y llevaban en sus graneros, en los costales de trigo, llevaban las ratas y las chinches y las pulgas. El asunto es que las pulgas podrían vivir sin las ratas. Se quedaban en los granos y se transmitían hasta que encontraban otro rata donde vivir y se pasaban. Estamos hablando del antecedente de la peste negra en la ciudad de Messina, en Sicilia, transmitida por barcos genoveses y por marineros genoveses. Estamos hablando también que llega a Messina, Sicilia, y de ahí se transmite a ciudades tan comerciales en ese momento importantes en el comercio, como es Génova, como es Venecia, en Italia. Entonces prácticamente se transmite de manera muy rápida. La peste negra duró prácticamente 3 años, y en 3 años terminó con la mitad de la población de Europa. Los primeros antecedentes de la peste negra como pandemia aparecen en la obra de Boccaccio, de Cameron, y un libro que se escribió después de que 10 jóvenes aristócratas, entre ellos Giovanni Boccaccio, se encerraran en una residencia precisamente por las consecuencias de la peste negra, para prevenirse, y en esa cuarentena o en ese autoencierro se les ocurrió organizar su ocio, su tiempo libre, pues escribiendo. Y escribieron el Decameron, una serie de historias, de pequeñas historias en las cuales se narran las consecuencias de la peste negra. Y así se va siguiendo la historia de una de las primeras pandemias de las cuales se tiene registro. Las otras, insisto, se han hablado y se han detectado en la historia de la humanidad, y solamente hay referencias en la Biblia o en leyendas o en relatos poco documentados. La ventaja es que cuando se habla de la peste negra, se habla de números y se habla de consecuencias y se habla de curas, algunas acertadas o no. Así empezamos esta plática hablando precisamente de cómo se aplicó la cuarentena, ¿sí? Y los controles sanitarios, cómo ahora se aplican en los aeropuertos los controles sanitarios y cómo ahora se aplica la cuarentena gracias a la peste negra, como una de las medidas que se hacían. Hay que tomar en cuenta que en la Edad Media la medicina solamente se limitaba a estudiar 4 humores, según supuestamente, humores o sustancias los cuales pertenecía al cuerpo, y la única manera de curarlos en ese entonces se tenía la creencia de que se podían hacer sangrados en los brazos o en las piernas o en cualquier lado para equilibrar esos humores. Y esos humores también se coordinaban o se relacionaban con los astros. Entonces, entre creencias astrales o astrológicas y controles de humores. Hasta ahí llegaban, pero los médicos de la Edad Media pues tenían otras grandes ventajas. Eran muy buenos para curar huesos, para sacar dientes, para hacer operaciones incluso quirúrgicas. Pero cuando llegaba una pandemia provocada por un bacilo, en este caso la peste negra, realmente no sabían qué hacer y tomaban medidas muy drásticas. Entre ellas, por ejemplo, cauterizar, es decir, quemar las llagas, las inflamaciones que se producían con la peste negra, abrirlas, supurarlas y, entre otras cosas extremas. La peste negra
sigue su camino durante toda Europa y llega prácticamente a lo que es España, donde también termina con poblados completos. Pero, como dice por ahí el dicho o el adagio popular, no hay mal que por bien no venga. Eh, Durante la Edad Media, gracias a la peste negra, se dieron muchos cambios en el comportamiento y repercutió prácticamente para poder llegar al final de la Edad Media. Pero antes de esto, quisiera platicarles que una de las cosas que recomendaban los médicos para tratar la peste negra era no, no estar a la intemperie frente al viento, porque se creía que la peste negra se transmitía con el viento. No estar frente al mar, no estar, ellos le llamaban el pestilente aire del sur. La otra era que se le recomendaba cargar trozos de ámbar o manzanas aromáticas, manzanas con aromas, porque, insisto, se creía que era el viento el que lo transmitía y no un vacilo, como después se entendió. Se tenía tanta creencia al respecto que mucha gente, para evitar eh, ser contagiado, prefería ellos mismos tener su propio mal humor o mal olor y espantar ese olor, esa pestilencia maligna. Y acudían a los baños públicos y se embadurnaban, se llenaban de excremento para poder eh, oler mal. No se bañaban durante meses, no se cambiaban la ropa, precisamente para poder curar esa enfermedad. El contagio era tan rápido que la misma gente que atendía a la gente se contaminaba y también casi todos morían. Entonces, en ese momento se rompió mucho la solidaridad con los enfermos. Y pues entre la misma familia ya no se cuidaba. Aquel que se enfermaba simplemente ya no se cuidaba, se dejaba porque sabían que quien lo cuidaba posteriormente iba a morir. Entonces, hubo mucha gente que fue abandonada, dejada a su suerte, morían solos, los dejaban enfermos también en las ciudades, en las calles, en los callejones. Y los clérigos, los sacerdotes, ya no los atendían, porque sabían que no había manera. Se creó una máscara especial para los clérigos o para los médicos, que era la máscara picuda. Era una máscara con un pico grande, en la cual había aromas en ese pico. Entonces ellos acudían y atendían al enfermo y oliendo esos aromas. ¿Por qué les cuento todo este tipo de cosas? Porque si nos damos cuenta, si analizamos un poco lo que sucedió con la peste negra, hay muchas cosas que suceden muy parecidas. Por un lado, las medidas de prevención. Lo otro, la confusión del conocimiento sobre la enfermedad. Y también las creencias que nos llevan a pensar que una pandemia no existe, o que no aparece, o que se puede curar con una agüita caliente, lo cual puede ser cierto, puede ser no. Pero eso sucede también desde la historia de las pandemias. ¿Sí? Bueno, regreso a lo de los sacerdotes y los clérigos. Eh, Abandonaban prácticamente a su pueblo, a sus iglesias, para no atenderlos. Y no había cuadros que los sustituyeran. Eso derivó mucho en la descreencia, en la sospecha de las buenas intenciones de los clérigos en ese momento. Mucha gente que creía completamente en la palabra de los eclesiásticos dejó de creer en ellos. Y eso derivó posteriormente en el siglo XVIII en lo que se va a conocer como la famosa Revolución Protestante. Empezando por esa duda en la confianza del clérigo que en ese momento ante la peste negra huía. Estamos hablando del siglo XIV, pero la peste negra desapareció 3 años y volvió a aparecer posteriormente en próximos siglos, años y siglos, en distintas ciudades.
El último brote fue en el siglo XVIII. Por eso estamos hablando de las consecuencias de una pandemia en el cambio de un sistema político y un sistema económico, como fue la Edad Media. Eso fue lo que sucedió. La otra es que hubo tantas muertes en el campo que ya no había manera de que alguien contratara o atendiera las tierras tanto de la iglesia como de los grandes señores feudales. Y tuvo que contratarse a gente, la que quedaba, sana, y pagarles un sueldo. Antes no se le pagaba, simplemente se les dejaba vivir en las grandes ciudades y hasta ahí. Y eso fue lo que sucedió, que también derivó en la aparición de un salario y de un cambio de comportamiento de los patrones, en este caso del señor feudal, frente a la gente del campo o los artesanos. No había artesanos, la gente se murió, no había quien ocupar. Eso tuvo sus consecuencias políticas, económicas y religiosas. Y así, de esa manera se fue controlando la enfermedad de la peste negra en el siglo XIV, hasta que hubo recomendaciones acertadas y otras no, otras sí y otras no. Entre ellas, un doctor de la orden papal de Clemente VI, Guy de Chauliac, fue el primero que recomendó el aislamiento como una de las medidas de prevención. O sea, antes de eso, todos convivían con todos. Se enfermaban de peste negra y no pensaban que tenían que aislarse o que tenían que aislarlo, vivían con él, lo atendían y obviamente todos en la familia, en el barrio, se morían. Fue Chauliac el que recomendó precisamente a Clemente VI aislarse y lo sentaba por horas, días completos, entre dos, entre dos fogatas, porque pensando que las fogatas podían purificar el aire. Uno de los excesos, porque siempre hay excesos, en este caso también fue la aparición de los flagelantes, los hermanos de la cruz. Era una secta, un grupo religioso que con tal de calmar la ira de Dios, que mucha gente creía que la peste era motivo de la ira de Dios por los pecados en la humanidad, en la tierra, los mortales. Era un grupo que se autoflagelaba para calmar el enojo de Dios. Pero creció tanto que llegó a muchos excesos. Los flagelantes era normalmente gente de clase media o aristócrata o religiosos. Se inscribió en esta secta, lo único que les pedían, lo que les pedían era que se autoflagelaran, que vivieran en la extrema pobreza y que hicieran penitencia 3 días, 33 días al año, que era la edad que había muerto Cristo. Los flagelantes aparecen en Alemania y posteriormente cobran tanta importancia que llegan a ser miles. Y iban de ciudad en ciudad flagelándose para calmar la ira de Dios y poder curar la peste negra. El problema es que este grupo alcanzó tal importancia que llegó a tener tanto poder que exorcizaban los jefes, empezaron a exorcizar a la gente o a curarlos o a practicar otro tipo de ocupar el oficio el lugar de los clérigos, y eso ya no lo permitió Clemente VI. Incluso se llegó a creer que los flagelantes, los directivos, los gentes, los jefes rituales del ritual, podían incluso revivir a los muertos, y ellos incluso también cobraban un dinero por hacer ese tipo de cosas. El asunto es que los flagelantes empezaron a buscar causantes terrenales de la peste negra. Entre ellos se encontraron a los grupos minoritarios, a los grupos vulnerables, entre ellos a la gente que tenía peste, a campesinos, a los pobres, y sobre todo, principalmente, a los judíos. Los judíos fueron uno de los grupos religiosos que tuvo que pagar los costos de la peste negra. Se realizaron matanzas en una ciudad francesa. En un día llegaron a matar hasta 2000 judíos. En algunos países de Europa, a esos judíos los encerraban en sus casas, ¿no? Los lapidaban a toda la familia y los dejaban que se murieran
solitos porque pensaban que ellos no solamente portaban la peste negra, sino que ellos habían sido el objeto de ese castigo divino. En Bélgica se llegó a culpar a judíos con confesiones sacadas con las torturas. Se mataba, se les sacrificaba, se les asesinaba, se les metía en barriles de vino y se echaban a los ríos. Esas son de las historias negras de la peste negra que ocurre en el siglo XIV, 1347 y hasta 1851, que es cuando sucede el último brote de peste negra. Hasta aquí dejamos el video. En este video los alumnos del segundo semestre de secundaria del Instituto Botrovani tendrán que hacer un resumen de poco más de, no menos de media cuartilla. Esto es impreso, es en computadora, con las especificaciones que ya todos sabemos sobre los reportes de clase que se entregan. Este reporte tendrán que entregarlo más tardar el martes próximo a mediodía. Antes del mediodía, después de mediodía no se reciben. Las especificaciones son impreso, es un PDF, el mismo Word te convierte los textos a PDF, la letra Times New Roman, número de letra 12, interlineado 1.5, párrafos, división de párrafos, un espacio de barra, y márgenes 1.5 centímetros o 2 centímetros. Si quien trabajo que no tenga esas características no será tomado en cuenta, como ya lo saben, como se ha aplicado durante todo el curso. Vamos a ver si esto de los videos funciona, y si funciona lo seguiremos haciendo para poder darles clase de esta manera. Lo que van a hacer es que en la liga, una liga que está ahí, el video se va a subir, se va a montar a una página de YouTube, cineexpress.com, y ahí ustedes podrán dejar sus preguntas o sus dudas sobre la clase y sobre el video que se grabó. Y esperemos que esto funcione, y si funciona creo que lo vamos a llevar muy bien, muy relax. Esa sería la primer video y la primera tarea que tendrán que hacer el grupo de primero de secundaria del Instituto Giovanni de la materia de historia con el profesor Juan Manuel Rodríguez. Les mando un saludo, un abrazo y cuídense todos, tomen sus precauciones, lávense las manos, tomen vitamina C, hagan caso a sus padres. Muchas gracias.